profe Patricia, que es una docente investigadora del programa de licenciatura en educación infantil. Y entonces le damos la bienvenida, profe, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Maylén, buenas noches a todos. Entonces vamos a dar inicio, vamos a compartir. Regálenme un segundo, por favor, mientras comparto con ustedes. Este artículo es de los autores Diego Fernando Silva Prada, Eduardo Anderson Rincón Jaimes y José Vicente Portilla Martínez, y su servidora, quien les habla, Patricia Gutiérrez Ojeda. Esto realmente es un tema de inclusión educativa titulado La urgente construcción de una política de inclusión universitaria, el caso de Dora Margot Delgado. Aquí pues estamos hablando de las palabras clave, es del programa de licenciatura en pedagogía infantil del grupo de investigación Quantum. Y empecemos entonces. Como resumen, presentamos el presente artículo muestra el trabajo realizado con la estudiante del programa de licenciatura en pedagogía infantil de Uniminuto Bucaramanga, Dora Margot Delgado, donde se indaga desde la historia de vida sobre las experiencias de exclusión e inclusión, y a partir de allí se reflexiona sobre la necesidad de construir una política universitaria de inclusión asertiva y concreta que permita tener instrumentos de acción para generar prácticas de humanización de la población estudiantil. Palabras clave: inclusión, historia de vida, exclusión, necesidades educativas diversas. Como introducción, se presenta la discriminación e inclusión son dos conceptos que están en el centro del debate académico y político de nuestras cambiantes sociedades, opuestos que se dan desocultando en su complejidad a medida que las demandas de las comunidades y las personas revelan la necesaria urgencia por concretar los derechos de igualdad, equidad y justicia social. El programa de licenciatura en pedagogía infantil de Uniminuto Bucaramanga ha sido atravesado por esta problemática y muchas veces tanto administrativos como docentes y estudiantes hemos desconocido la necesidad de actuar en una vía incluyente. En esta medida, a partir de experiencias que cuestionaron los estereotipos y límites de la normalidad de las estudiantes, se hizo necesario responder a cómo actuar frente a casos que se salían de los mínimos académicos exigidos y que llevaban a preguntar por el qué hacer en circunstancias donde imperaban sentimientos de cooperación por encima del de competitividad. Así fue como Dora Margot Delgado Orduz se nos presentó en su riqueza y profundidad existencial, estudiante del programa de licenciatura en pedagogía infantil, interrogándonos sobre cómo responder frente a la diferencia y hasta qué punto el discurso de la inclusión se materializaba. Muchas otras preguntas sobrevinieron, tales como ¿de dónde asirse normativamente para no incurrir en errores y nuevas discriminaciones? ¿O hasta qué punto la inclusión es una praxis de compromiso personal docente, más allá de lo institucional? La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los pactos internacionales de derechos humanos, luego la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y los pactos interamericanos e iberoamericanos comprenden un conjunto de normas internacionales para garantizar el ejercicio adecuado del derecho a la educación para la población con discapacidad y o talentos excepcionales. Pero a nivel nacional, la normatividad que fundamenta la inclusión de la población está sustentada básicamente en algunas resoluciones, decretos y leyes que deberían regular y garantizar más abiertamente una educación inclusiva en todos los niveles y para todas las personas independientemente de su condición. La tarea de comprender hasta qué punto realizamos prácticas docentes incluyentes dentro del programa de pedagogía infantil surgió claramente como una necesidad impostergable. Se planteó llevar a cabo la reconstrucción de la experiencia del paso de Dora Margot por la institución
para indagar en la experiencia subjetiva desde la historia de vida como recurso metodológico cualitativo. Así fue como empezamos a reconstruir narrativamente sus experiencias de vida más significativas, una vida que desde el principio estuvo llena de dificultades de salud, parálisis cerebral, hipotiroidismo y problemas del lenguaje ante la incertidumbre de diagnósticos médicos indefinidos. Igualmente, una sociabilidad que se hacía más difícil y engorrosa a medida que transcurría el tiempo. Se iban sumando poco a poco múltiples tipos de violencia, indiferencia e invisibilización familiar ante los problemas cognitivos de Dora Margot, bullying e intolerancia escolar por parte de los docentes y compañeros, las burlas reiteradas de parte de la familia extensa y la constante conflictividad en la convivencia. Una vida que ha sido asimismo una impresionante obra de tenacidad y constancia. Junto a las debilidades, miedos y enfermedades, pudimos encontrar en Dora Margot valores como la sencillez y la humildad, el deseo constante de romper barreras y la constancia, la nobleza y la obediencia entendida como actitud de servicio al otro. La vida campesina en la casa de sus abuelos le llevó a entender la valía de la responsabilidad en la labor diaria. El reto de seguir sus estudios superiores universitarios en un ambiente bastante hostil como Bogotá fortaleció su carácter. El enfrentarse a las nuevas tecnologías de la información en los espacios de formación a distancia hizo que superara sus miedos ante lo nuevo. La maternidad también representó la dificultad del ser mujer y el sobreponerse a nuevas discriminaciones machistas. No obstante, y ante esta cruda realidad enfrentada por Dora Margot, hoy día las condiciones aún no están dadas para definir con certeza cuál debería ser el camino a seguir para desarrollar una política que permita contar con herramientas que favorezcan el ejercicio de una educación superior, inclusiva, que involucren a la población con necesidades educativas diversas, es decir, a personas que enfrentan diversas situaciones sociales, económicas, políticas, culturales, lingüísticas, físicas o geográficas y que impiden acceder, permanecer y graduarse en la educación superior según lo establece el documento sobre lineamientos y política de educación superior inclusiva MEN 2013. Metodología. El enfoque desarrollado ha sido el cualitativo, describiendo el fenómeno con las palabras de la persona inmersa, teniendo en cuenta las conductas sociales del sujeto observado. Se ha trabajado desde la investigación etnográfica, naturalista e historia de vida, dado que se trata de describir e interpretar las modalidades de vida de los grupos de personas que pueden explicar su conducta individual. Martínez, 2005. Se ha intentado comprender la realidad y percepción humana existente del fenómeno, dado que Dora Margot ha hablado por sí misma y ha reconstruido las experiencias más significativas de su vida. Hemos entendido la historia de vida como aquella narrativa individual de los acontecimientos significativos de un individuo que vive el fenómeno estudiado. Pereira de Queiroz, 1991, citado por Veras, 2010, donde la estudiante Dora Margot Delgado ha reflexionado sobre el proceso de inclusión de la institución educativa. En cuanto a los instrumentos, técnicas de recolección y análisis de datos, se llevaron a cabo entrevista en profundidad, entrevistas familiares, docentes y amigos y una grabación de video que sintetiza la historia de vida. Las entrevistas dieron las características de ser en profundidad, semiestructuradas, flexibles, realizadas a familiares, docentes y amigos, con el apoyo de la estudiante sujeto de la historia de vida, con el propósito de complementar la información recolectada y la integralidad de la temática abordada. Se produjo finalmente un video donde se incluyeron 4 momentos analíticos con la estudiante Dora Margot. Discusión. La complejidad de la inclusión se dimensiona a partir de la idea de la complementariedad y reforzamiento de experiencias de exclusión.
El caso de Dora Margot hace pensar en las múltiples exclusiones que puede llegar a vivenciar una sola persona: doble exclusión social, por condición de recursos económicos y por condición social como sujeto campesino. Un tercer ámbito de marginación referido a las condiciones cognitivas del estudiante, lingüísticas en este caso. Una cuarta exclusión donde la ya consabida relación conflictiva entre lo femenino y lo masculino, el machismo que dicta lo que una mujer debe hacer. Y finalmente, una quinta experiencia de negación, como lo son los recursos culturales de conocimiento previos a la experiencia de formación universitaria. Los anteriores puntos hacen reflexionar sobre cómo una institución educativa universitaria puede llegar a ser realmente inclusiva, más allá de lo que diga el conjunto de normas y códigos. La Uniminuto ha respondido a la primera de estas condiciones mediante la focalización de un mercado que anteriormente no estaba contemplado, estratos 1, 2 y 3 mayoritariamente. Sin embargo, y si queremos dar más pasos en el camino de la inclusión, es necesario preguntar por las acciones efectivas que se están realizando para responder a las exclusiones de carácter cognitivo, motriz o lingüístico, a las estructuras machistas y a la marginalidad de recursos culturales con los que llegan y recibimos a nuestras estudiantes. Gran parte de la problemática consiste en dar por supuesto que las estudiantes en su mayoría llegan con un promedio de habilidades y condiciones con las cuales podemos contar, cuando realmente no es así. Y las estrategias que tenemos en la institución para poder diagnosticar en una primera instancia el recurso humano con el que trabajar pedagógicamente parecen ser insuficientes. Asimismo, otras dimensiones del problema emergen para ser discutidas. ¿Cómo concretar una política universitaria acorde a las necesidades reales de nuestras estudiantes? ¿Qué mecanismos de diagnóstico implementar para que esta política sea efectiva? ¿Cómo sensibilizar profundamente a toda la comunidad educativa, tanto a docentes como administrativos, sobre la problemática? ¿Cómo evaluar las prácticas docentes que estamos llevando a cabo en el aspecto inclusivo? ¿Y qué instrumentos pedagógicos va a proveer la Uniminuto a sus docentes para minimizar la deserción generada por prácticas excluyentes en el aula? Se trata de una educación inclusiva y no de una inclusión educativa, que procure por la participación de todos y todas en el sistema educativo, atendiendo a la diversidad y aceptando las diferencias entre las personas, apuntando además al reconocimiento de la multiculturalidad en todo contexto y como parte de la interculturalidad, proponiendo metas ambiciosas en términos de equidad como sinónimo de igualdad y por sobre todo, en busca de la calidad educativa necesaria para crear un sistema eficiente en términos de atención óptima de toda la población colombiana sin distingo. Conclusiones y recomendaciones. La historia de vida de Dora Margot Delgado le enseña a Uniminuto que el discurso sobre la inclusión debe superar el asistencialismo económico para la población vulnerable y que es urgente y necesario ampliar, profundizar y concretar las políticas de inclusión y las prácticas docentes y administrativas efectivas. Es fundamental construir un protocolo de diagnóstico de inclusión para que podamos saber las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes y así capacitar a los docentes en mejores prácticas. Ese diagnóstico debe estar presente en el transcurso del recorrido del estudiante por la institución para generar un constante acompañamiento y no solo cuando los resultados cuantitativos de las evaluaciones prendan las alarmas de pérdida académica. Desde un marco normativo, se deriva la necesidad de generar directrices más amplias y efectivas que definan claramente cuáles deben ser las políticas de Estado en torno a la educación inclusiva,
más allá del decreto 1421 de 2017, en donde se dictan disposiciones muy puntuales para la educación en los niveles de básica primaria, secundaria y media, pero que en torno a la educación superior se queda corto y solo refiere en la sección 3 de este documento algunos artículos relacionados con programas de fomento y de crédito en favor de la población con protección constitucional. Lo anterior permite excavar en la generación de una propuesta que señale algunos retos como factor diferenciador en la atención de la población objeto de inclusión en la educación superior. Aquí se podrían mencionar la generación de procesos académicos inclusivos y efectivos, contar con docentes preparados para la inclusión, investigar e innovar sobre el tema, generar una estructura administrativa y financiera propia, así como el diseño de una política institucional clara frente a la inclusión. Es tiempo de que ese sello distintivo que Uniminuto ha construido en estos años de vida y por el cual es reconocido en Colombia se concrete y se profundice en verdaderas prácticas incluyentes de humanización. Y aquí están las referencias bibliográficas. Bueno, a nivel de, voy a dejar de compartir, vamos a ver, a nivel de básicamente análisis antes de abrir este foro, recordemos que hay una gran diferencia entre inclusión e integración y es un elemento muy importante de reflexión, sobre todo a nivel en toda la comunidad educativa. No hablemos solo de Uniminuto, sino quiero hablar a nivel de todos los niveles de educación, preescolar, primaria, bachillerato, universidad y obviamente en nuestra querida Uniminuto, para que tengamos en cuenta que esto no es solo un cumplimiento, ahí se habla del decreto 1421 del 2017, sino que realmente estemos nosotros reflexionando sobre estos lineamientos de política, en nuestro caso la interna, la de nuestra universidad, en cuanto a estrategias de admisión, de evaluación, de desarrollo, de un currículo flexible, asequible, de una vinculación, de una formación de todo el talento humano. Es una reflexión a nivel de docentes sobre cuáles son las estrategias pedagógicas, metodológicas, esos recursos didácticos, pedagógicos, tecnológicos, que nosotros realmente estamos nosotros tratando de entregar, pero cuando en nuestras aulas encontramos estudiantes con algún tipo de necesidades educativas especiales, algún tipo de inclusión en general, es un reto, realmente es un reto. Se busca que esa educación inclusiva responda realmente a esas necesidades educativas de cada uno de estos estudiantes. Ahí está el reto, no es fácil. Aquí hay que aprender y aprender en comunidad, aprender juntos. Realmente de eso es que a eso se refiere. Es la importancia de cómo tenemos que contar con profesores comprometidos, con profesores que estén dispuestos a dar ese reto, a dar como, entre comillas, la palabra, como esa batalla de que tenemos que aprender. Primero, ponernos en los zapatos de cada uno de los estudiantes. Cada estudiante tiene su historia de vida. Y como aquí lo referimos los autores de este artículo, la estudiante Dora Margot, a todos los autores, no solamente a mí, me marcó porque ella es un modelo, una mujer aguerrida que nunca bajaba la guardia, que a pesar de todas las puertas que se le cerraban, de todos los obstáculos, de la dificultad de trabajar colaborativamente, sabemos que Uniminuto en su modelo pedagógico, praxeológico,
nos habla de un aprendizaje colaborativo y cooperativo, pero ella era la primera que nos decía, mis compañeras no quieren trabajar conmigo, los profesores, no todos los profesores me comprenden, o sea, eran expresiones como de este estilo, donde realmente nosotros los autores decíamos, caramba, nos hacen falta tantas herramientas. Ella es un modelo precisamente de esa constancia, de esa llamémoslo así, tenacidad. Ella concluyó su carrera, ya es egresada, y siempre la recordaré, la recordaré precisamente por eso, porque ella no se dejó, no bajó la guardia y pudo culminar su proceso de enseñanza-aprendizaje, y nos enseñó a nosotros. Aquí en nuestra sala está uno de los coautores, está el profesor Diego Silva. Me gustaría, antes de darle la palabra a todas las personas que nos acompañan, a quienes les doy las gracias muy sentidas por acompañarnos en esta sesión, también quisiera darle la palabra a nuestro autor, para que conozcan realmente pues ese sentimiento que nos embargó y nos llevó a plantear este proyecto. Profesor Diego, quisiera entonces, no sé, conocer qué opinión nos merece, qué preguntas hay, cómo abrir el foro para un análisis acerca de la temática planteada en el artículo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe Patricia. Me alegra volverla a ver, a escuchar. Soy Ginette. Hola, Ginette. Sí, señora. De verdad que me alegra escuchar su artículo y pues también junto con el profe Diego, porque creo que hay que resaltar que en las clases y en el poco tiempo que nos dictó siempre nos dio esas herramientas, aparte de la teoría también la práctica, y ahora que pues escucho este artículo lo veo reflejado, porque así nos marcó a nosotras y nos dejó grandes experiencias, y en serio que la felicito, profe. Muchas gracias, y así mismo al profesor Diego. Gracias, Ginette, muy amable. Hola, Patricia. Hola, Oscar, buenas noches. Buenas noches, un cordial saludo a todos. Patricia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la oportunidad de escucharte. Lo bonito del Club de Lectura Atenea es que los autores nos den ese privilegio. Es que es de primera mano que uno está escuchando al autor del artículo. Y eso créeme que eso no lo vivimos muy a diario. Eso no es muy normal. Sí. Que tengamos la oportunidad de escuchar al autor y que nos comente con esa pasión con que lo escribió, pero también escucharlo con esa pasión con que lo lee. Porque ese es el transmitir, ¿no? Ese es el ser maestro, realmente. Y es el compartir en este escenario. Y yo sí quisiera preguntarte, porque yo llegué tarde, me disculpo mucho, yo soy muy de llegar a tiempito, pero estaba en otras reuniones. Pero tuve la fortuna de haber leído el documento en el comité científico, y ahorita que alcancé a escucharte, qué experiencia de vida, ¿no? Grandísima. Sí. Experiencia de vida. Y Patricia, a partir de ahí, de todo ese trabajo que ustedes hicieron, finalmente, ¿cómo nos alineamos con la misión de Uniminuto? Mira, Uniminuto tiene una gran ventaja a nivel de todas las universidades de Colombia por su filosofía totalmente incluyente. Realmente es la universidad que está pendiente de las personas, de todas, sin distinción. Entonces, esa es la primera premisa, su filosofía. La política institucional también muy preocupada con la salud ocupacional, que también tiene en uno de sus pilares precisamente la inclusión. Nos falta, sí, no lo vamos a negar, nos falta que sigamos aprendiendo. A nivel de inclusión, porque es que inclusión a veces erróneamente, y que obviamente pues está la carrera, la especialización de salud ocupacional, no es solamente eso, es desde el punto de vista pedagógico, es en cómo me llega un estudiante con alguna necesidad educativa especial y que yo, profesor, primero lo ubique, lo diagnostique. No es fácil, o sea, decirlo es
es fácil, pero hacerlo, créanme que hay muchísimo trecho. Dora Margot fue estudiante de 2 asignaturas. Y sé por qué lo digo. Ella pues tenía, por ejemplo, si lo particularizo, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, pero un corazón, pues yo creo que todos unidos no alcanzaba a ser tan grande como el de ella, ¿no? Una mujer campesina que desde el principio, desde que nació, luchadora. Y precisamente eso, ella estaba hablando con nosotros y ahí veía yo identificado un minuto, en donde yo decía, hombre, nos falta, tenemos estrategias, nuestra metodología, nuestro modelo, todo lleva a que sí haya inclusión, pero es aprender. En mi caso era un reto, en que yo decía, pero bueno, lo tengo así, tengo planeadas mis actividades así, pero ¿por qué al principio yo no le llegaba? Y me sentía muy como triste, como insatisfecha, como que el objetivo no lo lograba como profesora, como docente. Y yo decía, pero es que yo creo que esto no solamente es mi problema. Ya hablábamos con los autores del artículo. Todos teníamos el común denominador que habíamos sido profesores de esta estudiante y todos con la misma preocupación y con la misma, como esa deuda, ¿sí? Entonces, eso nos llevó a que lleváramos, y era, por ejemplo, la evaluación. Yo no puedo medir a ese estudiante con la misma vara con que mido a todos los demás, entre comillas, pues con condiciones regulares, ¿sí? Y así sucesivamente todo. Entonces, ¿qué nos falta? Uniminuto, a pesar de que lleva delantera en muchos elementos, nos falta ese currículo flexible precisamente para esos casos. Nos falta la evaluación, nos falta estrategias docentes, y nosotros como docentes capacitarnos más. A los estudiantes, a los demás de los grupos, sensibilizarlos, porque de una u otra manera ella me comentaba que se sentía excluida. Entonces, pues eso no es fácil, ¿no? Obviamente, porque pues era diferente, pero de eso se trata la inclusión. En nuestra sociedad todos somos diferentes, todos, y ese es el éxito. El mundo sería muy aburrido si todos fuéramos absolutamente iguales. Pero Uniminuto tiene ese reto, es el sello Uniminuto, pero nos falta, y la idea es continuar en esa búsqueda, Oscar. No, completamente de acuerdo, Patricia, y es que yo creo que mejores palabras no las he podido encontrar. No es fácil, y por eso es, llamémoslo un compromiso que debería ser desde el ser humano, primero desde el ser humano, para claro. no hablarlo desde el profesional y no hablarlo desde el colaborador Uniminuto, sino primero desde lo personal. O sea, ¿qué hago yo, por lo menos, para ser incluyente en mi familia? Porque es que en mi familia ser incluyente es comprendernos primero, comprender que no somos iguales, tú lo acabas de decir. Sí. Sobre todo, en el caso mío con mi esposa, ser incluyente es saber qué espacio es el de ella, qué espacio es el mío y respetarnos. Eso es ser incluyente desde ahí. Sí. Comprendernos esas necesidades. Después, como el profesional. Sí, totalmente. ¿Qué estudié? ¿Para qué estudié? ¿Por qué estudié eso? Sí. ¿Vale? Sí. Y después, como colaborador Uniminuto. Porque debo comprender la institucionalidad. Debo comprender ese legado del padre Rafael García Herreros, porque a veces uno dice, porque es fácil comparar, ¿no? No es, no, es que en tal lado no lo hacen así, no, es que allá no es Uniminuto. Sí, cierto. Sí, y la coherencia, ¿no? Porque la misma estudiante nos decía, y eso a mí me llevaba a replantearme. Créanme que ha sido uno de los casos que yo más recuerdo, y ojalá que la vida pudiese, ojalá llevar a encontrármela. Pero ella, en su lenguaje tan sencillo, en últimas me decía, era eso, que no todos los profes o las personas o no todos los seres humanos eran coherentes con lo que se decía a lo que se hacía. Y esa fue una de las enseñanzas que ella como estudiante me dio a mí. De acuerdo. Patricia, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que desea aportar, sino por los tiempos, como cumplimos también los tiempos. Quisiera agradecerte, Patricia Gutiérrez Ojeda, profesora investigadora de los programas de licenciatura de nuestra Vicerrectoría Regional Santanderes, y a todos ustedes que en el día de hoy nos acompañaron en nuestro club de lectura. Sí, buenas noches. Yo tenía una pregunta para la profesora Patricia. Claro que sí, dale. Yo quería preguntar,
¿cómo hacer para que realmente un estudiante de inclusión pueda adaptarse en la universidad? Mira, Daniela, gracias por la pregunta. La pregunta sintetiza prácticamente lo más importante, el mensaje de hoy. Todo parte de una filosofía, de una política, que donde toda la comunidad educativa, por ejemplo en nuestro caso de Uniminuto, sea consciente, o sea, seamos sensibles y seamos conscientes de la necesidad de tener una política institucional incluyente. Teniendo en cuenta eso y que absolutamente toda la comunidad educativa la tenga clara, ir trabajando fase a fase o etapa por etapa en lograr cómo precisamente, no solamente estudiantes, no solamente profesores, es que esto viene desde la puerta de ingreso. Primero que todo una ruta de inclusión conocida por todas las personas o todos los integrantes de la comunidad educativa, y de esa manera es comprender las diferencias, comprender que todos los seres humanos tenemos derecho a la educación, a la equidad, a la igualdad, a que a pesar de que yo tenga alguna dificultad, por ejemplo en el caso de Dora Margot, no tenía una, ella tenía muchas y varias. Entonces pudiese primero que todo tener el respeto, el trabajo, ser aceptada, ser querida. Y por ejemplo en el caso de este artículo que siempre tenemos a Dora Margot Delgado, al final una gran campeona, porque logró completar su proceso de enseñanza-aprendizaje, que no fue fácil, eso es cierto, no fue fácil, pero de esa manera, Daniela, de esa manera, y primero sensibilizarnos, todos y cada uno de los integrantes, porque todos somos iguales, no solamente ante los ojos de Dios, sino de eso se trata la inclusión. Ojo, no confundirlo con porque es que a veces se habla de integración, que es muy diferente a la inclusión. Muchas gracias por la pregunta, Daniela. Qué gusto. Muy buenas noches, me complace mucho verle, profesora Patricia. Autor de este artículo también, mi profe, claro que sí. Qué emocionante poder escuchar esta disertación, la verdad pues me complace muchísimo que se esté tratando la temática particular en el día de hoy de Dora Margot. Sí. Bueno, ella nos ha dejado una gran experiencia. Yo alabo, digo en este momento públicamente, a la universidad por haber ofrecido el espacio precisamente para una persona como Dora Margot. Sí. Igual el programa como ha respaldado una gestión tan importante de inclusión. Efectivamente, socializo que ella nos ha dejado una gran enseñanza, nos ha marcado para toda la vida. Dora fue esa persona que llegó muy temerosa a la universidad, esa persona a quien todo el mundo miraba de forma diferente, de la que no creían jamás que ella pudiese avanzar, la persona que tuvo tantos y tantos obstáculos durante su formación para poder avanzar, y sin embargo fue muy persistente. Es decir, lo que ha referido el coordinador Oscar es efectivo. Nosotros hemos tenido una gran experiencia con Dora y nos ha marcado, como seres humanos nos ha dejado pues un legado de que sí se puede, de que a pesar de, pues nosotros podemos continuar adelante, y ha marcado a nuestros estudiantes también en el programa de pedagogía infantil. Entonces, pues decir, llegó una persona y se fue otra persona de la universidad realizada, sonriente, es decir, completamente satisfecha de haberlo logrado. Decimos que sí hay posibilidades de apoyar a esas personas con una condición diversa que de alguna manera también lo merecen todo. Entonces, profe Pati, qué bueno que se haya referido hoy al ejercicio y felicitaciones para usted por su disertación. Muy amable. Amén, Vicentico, muchas gracias, y compartimos ese mérito. Gracias, Vicentico. A usted, muy amable. Pati, muchísimas gracias y gracias a todos quienes se conectaron. Recordarles entonces que por favor se inicia el ciclo con 4 asistencias certificamos, por favor, y los autores pues van a tener su certificado de participación respectivo. Angélica. Gracias, Oscar. Simplemente quería aprovechar para felicitar a la profe Patricia por el texto, por la disertación.
Pienso que el tema sigue siendo muy vigente y todavía nos falta mucha tela pues, para cortar sobre a propósito de este tema tan importante, que estamos incursionando en la universidad, pero que cada vez más esas experiencias que ustedes nos cuentan a través de estas historias y de estas narrativas y de estos escritos hechos productos de investigación, sencillamente nos lleva a seguir reflexionando mucho más en el tema de inclusión. Entonces, interesante el tema. Gracias por esta oportunidad de escuchar este producto tan interesante de investigación y nuevamente felicitaciones a usted, profe, y a toda la licenciatura. Gracias, mi profe Angélica, gracias. Vale. Nancy. Muy buenas noches. Hola Nancy, buenas noches. Hola, profe. Me da un gusto y una alegría verla y saber que yo no sabía que usted tenía un proyecto con Dora Margot, porque yo tuve la gracia de conocerla personalmente y a Dora, aunque no fue de mi grupo, no estaba en mi grupo, pero la conocí fue creo que a través de la pastoral. Y sí, una persona con muchas dificultades y sufrimientos personales en la vida personal de ella, y con muchos tropiezos para poder realizar su carrera. Entonces yo me había preguntado, porque perdimos el contacto, porque yo tenía el celular y de hecho yo la tengo en el Face, ¿sí? Sí. Y ella pues a veces me ha escrito cuando ha tenido dificultades pidiendo ayuda de una u otras situaciones que se le ha presentado. Y no tenía idea que existiera un proyecto con ella, o sea, que se hubiese realizado ese proceso, y me parece tan magnífico, tan maravilloso, porque realmente pues era una persona que realmente sí lo requería y lo necesitaba. Y recuerdo que cuando yo estudié también allá en la universidad, también habían compañeras con muchas situaciones de ese tipo y aún sobre la inclusión. Conmigo estudiaba Daisy, que Daisy también tiene un problema de aprendizaje, no tanto de aprendizaje, sino por cuestiones de salud. Sí. Y a nosotros nos tocó dentro del proceso vivir con ella, ayudarla en todos los ataques de epilepsia que le daba, porque era una de las situaciones. Y yo digo, la universidad siempre le brindó a ella ese apoyo también. Ella también salió adelante, hizo su carrera. Es hasta más estudiada que yo, porque hizo hasta maestría. Súper ¿sí? bien. Y aún estando ella en su dificultad de salud. Entonces yo digo, es lindo que usted, profe, se haya apropiado de la misión y de la visión de la universidad. Y lo puedo dar testimonio desde que inició, ¿no? Desde que inició la universidad tiene ese aspecto de servicio real a la comunidad, y es el tipo de docentes que requiere un minuto en ese sentido, de promover a los estudiantes, porque eso es parte de la misión de nuestro padre fundador, ¿no? El padre Rafael García Herreros. Yo quiero felicitarla de verdad y que nos sirva esto como ejemplo para todos los que vivimos en la universidad, muchas experiencias maravillosas y de salida, de promoción de las personas que realmente pues lo necesitamos de una u otra manera. Muchísimas gracias, profe. Gracias, pues, Nancy. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con usted en investigación y yo digo que es una persona de las que yo más he recibido también, por la calidad de persona, por la calidad de docente y por la calidad de su proceso de ayuda a los estudiantes en el proceso de investigación. Muchas gracias, profe. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Es un gusto. Pati, un abrazo gigante. Muchísimas gracias por parte de nuestro señor vicerrector, de nuestra dirección académica y de todos quienes te apreciamos. Te deseamos una feliz noche a todos quienes nos acompañaron en el día de hoy, y Dios mediante, nos veremos el próximo martes aquí, su Club de Lectura Atenea. Feliz noche a todos. Feliz noche, gracias.